Bueno, Buenas tardes buenas a todos. Son tardes. las 6 en punto de la tarde. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Por favor, confírmenos si nos están escuchando bien y si nos están viendo bien, por favor. Yo estoy tratando de monitorear acá, a ver si salimos. Sí, acá estamos. Aquí estamos en vivo. Muy buenas tardes nuevamente. Déjenos saber desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo. Hoy tenemos un tema muy chévere, muy importante, que son todas estas memorias, todos estos programas inconscientes Sí, bienvenidos. que... Espera un segundo, trato de estar segura de que se oiga. Ok, Pues antes, ok, ok. porque Bueno, y lo otro que les queríamos contar es que hoy estamos transmitiendo también al tiempo en simultánea por Instagram. Allá toda la gente que nos ve en Instagram, entonces nos van a ver como pajaritos mirando para todo el lado. sí, Y estamos tenemos aprendiendo a controlar dos cámaras. Sí, 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 estamos aprendiendo a controlar dos cámaras. O sea que si nos salimos del encuadre de Instagram, nos dicen ahí algo por el chat, nos toca estar aquí pegados. Y acá estamos en Facebook. Aquí estamos en Instagram, acá estamos en Facebook. Listo. Ya, ya lo puedo probar. Voy a probar Instagram. Probemos Instagram. Pero voy saludando. Bueno, ¿quiénes están por acá? Por favor, déjenos saber estas dos personas que nos acompañan, quiénes son. Con un hola. Sí, aquí estamos. Marta Lulú Sierra Rodríguez, nada más y nada menos que Mati, Bienvenida, una Mati. amiga del alma, una amiga de la vida. Un programa que es compatible conmigo y con María, por ejemplo. Esa amistad es un programa compatible. Bueno, ahora sí, yo creo que podemos empezar. Ya probé todo. Listo. Bueno, mi nombre es Miguel Bejarán Y mi nombre es María Duque. y somos los creadores y fundadores de una empresa que se llama Mover. Y en Mover transformamos vidas. Nancy Barriga, un saludo, Bienvenida. bienvenidísima, como siempre, ya una amiga íntima de esta sala, de esta casa. Dice, es Mao, no es Mati. Ah, es el esposo de Mati, el amigo Mauricio, otro amigo de mi alma, de mi vida, con el que crecí, pues hermano, qué chévere que nos esté apoyando acá. Beatriz Elena Pulido, la Mamá, galáctica, bienvenida. bienvenida a la mamá de María, mi suegrita. Ese es otro programa antiguo, muy ancestral, pero muy lindo, muy bonito. Bueno, entonces vamos a empezar con una historia que vimos en un libro de nuestro maestro que se llama Thich Nhat Hanh Ley. y leímos una anécdota que pasó en un manicomio, que pasó en un hospital psiquiátrico de Vietnam. Y resulta que había un paciente que le tenía muchísimo miedo a las gallinas, le tenía pavor a las gallinas. Entonces, cada vez que él veía una gallina, salía pitado, salía volado porque le tenía pavor a las gallinas. Entonces, una vez un enfermero le preguntó, oiga, pero hermano, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué cada vez que ve una gallina sale corriendo? Entonces el joven le contestó que él estaba convencido de que él era un grano de maíz. así, así, de, así de corrido el champú lo tenía. Él se creía un grano de maíz. Entonces cada vez que veía una gallina, pues claro, tenía que salir corriendo porque si no se lo comían. Entonces un día el enfermero le dijo, oiga, no venga. Usted no es un grano de maíz, usted es un ser humano, usted tiene orejas, nariz, boca, manos, brazos, patas, usted no es un grano de maíz, usted es un ser humano. Entonces se lo llevó para un cuarto y lo puso a hacer una plana grandísima, una plana que decía, yo soy un ser humano, no soy un grano de maíz, yo soy un ser humano, no soy un grano de maíz. Entonces hizo la plana grandísima y ya lo tenía supuestamente dominado. Sí, y le preguntaban, ¿y usted
¿qué es? Yo soy un ser humano, no soy un grano de maíz. Entonces ya lo iban a dar de alta. Sí, ya lo iban a dar de alta, cuando de pronto en una de esas vio una gallina y el man salió pintado. Y entonces el enfermero lo vio y le dijo, oiga, pero ¿cómo así? Si usted ya había hecho una plana, yo le había preguntado que qué era usted y usted me decía, yo soy un ser humano, no soy un grano de maíz. ¿Qué le pasó? ¿Por qué salió corriendo cuando vio a la gallina? Le dije, y él dijo, yo sé que soy un ser humano y que no soy un grano de maíz. Pero las gallinas no saben eso. Y esa es la historia que nos cuenta nuestro querido maestro en este libro. Y es eso, son estos programas inconscientes, estas creencias vinculadas a las memorias, a esas memorias emocionales, a esas memorias energéticas que traemos y que traemos ya sea por, por la parte de los ancestros, por nuestros papás, colegios, etcétera, etcétera. Entonces, esos programas de alguna manera se vuelven obsoletos. Claro, y también un poco nos muestra cómo nos importa lo que los demás piensan de nosotros. Entonces, muchas veces no solo son los programas inconscientes que tenemos, sino además la importancia que le damos a lo que los demás creen de nosotros. Entonces, ahí es un poco la moraleja de la historia, donde él sabía que era un grano de maíz, que ya no era, que no era un grano de maíz, pero las gallinas no sabían que era un grano de maíz. Entonces, claro, este programa, como les venía diciendo, es obsoleto, pero ahí sigue corriendo, ahí sigue corriendo. Entonces, como los programas de computador, si nosotros no actualizamos, si no actualizamos el iPhone, si no actualizamos el Office, si no actualizamos los programas nativos del computador, pues él va a seguir corriendo, pero va a seguir corriendo con algunos errores. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros, que ya venimos con unos programas instalados y que a pesar de que pasa el tiempo, no se actualizan. Y al no actualizarse, pues van a generar un error. Entonces, no se trata de simples pensamientos que tenemos, porque esas creencias, esas memorias, tienen conexiones neuronales, están acá metidas. Entonces son programas que ya están instalados ahí. Y que muchas veces vienen de nuestros ancestros, de nuestros orígenes. Son cosas que a veces, no siempre, nos limitan. Es decir, muchas veces son cosas que nos hacen creer que no somos capaces de lograr algo. Otras veces, pues son cosas positivas que nos ayudan a lograr muchas cosas. Pero lamentablemente la mayoría de las veces nos conectamos más con lo negativo. Científicamente está comprobado que a veces heredamos mucho más las cosas, digamos que las cosas negativas que las cosas positivas de nuestros ancestros. Entonces, pues ese es el tema. Claro, entonces cada vez que ejecutamos ese programa, pues vamos a tener, cada vez que lo ejecutamos, esos resultados, porque el programa sigue ahí. Entonces, por eso es que siempre tenemos esos resultados. Y por eso en el post decíamos, mismos pensamientos, mismas acciones, mismas experiencias. Pues claro, siempre nos va a pasar lo mismo porque siempre hacemos lo mismo, siempre está corriendo el mismo programa. La invitación es para actualizar esos programas. Exacto, entonces digamos que cuando nosotros publicamos ese post tuvimos preguntas como de, bueno, pero ¿y entonces cómo hago para que pues yo no sea víctima de mi propia vida, o sea, víctima de lo que me pasa? Entonces finalmente, pues es eso, es aprender a identificar esos programas inconscientes y esas creencias que me van a limitar, como lo dice mi mamá. Toca desaprender muchas cosas que son basura, es así, muchas cosas que nos hacen no lograr nuestras cosas. So, ¿por qué mientras María no les habla, nos van escribiendo en el chat, nos van diciendo también por Instagram, cuáles son esos programas que ustedes creen que tienen que ya son obsoletos, que son basura, como dice Beatriz Elena, que les corren y les producen esos mismos resultados? Entonces escríbanos en el chat para que no seamos María y Miguel yo solamente hablando y hacemos una interacción bien chévere con esto. Exacto. Entonces, pues digamos que estos programas igual son importantes porque
son los que hacen nuestras experiencias y nos hacen crecer como personas y nos hacen, digamos que, identificar todo aquello que debemos mejorar. Pero también debemos ser conscientes que, como lo habíamos hablado hace unos live, todo cambia. Entonces los programas cambian, nuestra vida cambia, las personas con las que nos relacionamos cambian y pues nosotros también podemos cambiar cómo actuamos frente a esos programas inconscientes. Claro, que era el concepto de la impermanencia, que gracias a Dios existe la impermanencia, porque todo está en constante evolución. Es que, mejor dicho, miren, no podemos andar como Heidi en la pradera, como si no pasara nada, porque un día de estos nos va a salir un letrerito que dice Game Over, Insert Point. Entonces, nadie quiere apagarse ni nadie quiere que se le acabe el juego, pero para que no suceda eso, pues tenemos que resetearnos de alguna manera en algunos programas, porque como decía María, hay unos programas que sí realmente funcionan. Exacto, entonces, digamos, Tai dice eso, dice, gracias a la impermanencia, yo puedo hacer de esos programas inconscientes una vida más hermosa, porque pues gracias a esa impermanencia yo puedo hacer un cambio. Entonces, es como cuando, digamos, tenemos un escrito, un Word, y estamos escribiendo algo y detectamos que hay un error. Entonces, pues nosotros lo detectamos cuando imprimimos la hoja y cuando la estamos leyendo y bueno, nos damos cuenta que hay que corregirlo y lo corregimos a lápiz, pero no lo vemos, no lo corregimos en la raíz, que es en el computador, en el Word, hacer la modificación, sino en la hoja. Entonces, claro, y ahí es donde todos cometemos el error, porque siempre mandamos a imprimir, siempre, y siempre nos damos cuenta del error. Ay, aquí está el error, y entonces corregimos en la hoja. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Irse al programa original, irse a Word y corregirlo allá, porque cada vez que imprimamos ya nos sale el error, pero es allá. Y ese es el problema con ese ejemplo tan chévere que está dando María, es eso, es poder corregir las cosas desde el inicio. Exacto. Y esto aplica para todo, o sea, aplica para nuestros programas inconscientes, aplica para nuestros trabajos, para nuestras relaciones de amigos, parejas, familia, porque es eso, si tú apagas únicamente el incendio, pero no miras dónde está la raíz del incendio, pues se te siguen armando los incendios. Entonces es la misma, digamos que la misma energía. Entonces, si yo no identifico de dónde nace ese programa inconsciente, pues me va a seguir pasando exactamente lo mismo. Si usted quiere resultados extraordinarios, tenga resultados extraordinarios. Haga cosas extraordinarias, perdón. Entonces, por ejemplo, Nancy Barriga nos dice, la edad para hacer las cosas. Bueno, me imagino que te estás refiriendo a... Claro, un programa inconsciente puede ser, ay no, es que ya tengo, no sé, X años y entonces ya es muy tarde para crear mi propia empresa o para hacer mi sueño, o eso es un programa inconsciente que te limita porque crees que no tienes la edad para hacerlo. Cuando la edad, lo aprendimos hace poco, es cuál es la edad apropiada, ya, en este momento, no importa. ¿A qué está de hacer lo que quiere hacer o lo que necesita hacer? De una decisión. Así de fácil, no necesita estar más flaco, más alto, con más plata, con otro carro en otra ciudad. No, simplemente está a una decisión de poder hacer las cosas. Mauricio Bedoya, un abrazo grandísimo. Nos dice, buenas, impermanentes. También bienvenido. Un amigo como todos ustedes que son impermanentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué programas hay? ¿Qué programas tienen? Cuéntenos en el chat qué programas tienen. Hablábamos con María antes de hacer este live sobre los emprendedores. Que los emprendedores tienen como este mito de que ser emprendedor en este país es muy berraco, es muy difícil. Y que todos se quiebran en los primeros 3 años. Entonces ese programa inconsciente pues te hace pensar que ¿para qué lo hago si finalmente me voy a quebrar o no voy a salir adelante? Y el programa al final, a los 3 años, fijo, usted se quiebra, porque eso está registrado molecularmente, celularmente está registrado en su cuerpo. Por eso se habla de biodescodificación, porque eso queda registrado y es como tu biografía se vuelve tu biología. Por
pero ese es un tema súper chévere que vamos a hablar después. Pero es eso, todos esos recuerdos siempre van a quedar registrados. También puede ser, digamos, cuando la gente dice, no, es que yo no sirvo para hacer eso, no sirvo para hablar en público, no sirvo para la tecnología. Y es como, no, o sea, si te dispones a aprenderlo y cancelas como esa restricción propia que tú te haces, seguramente si lo vas a poder aprender y si lo vas a poder hacer. Sí, hay un clásico, por ejemplo, en el tema de las creencias limitantes que es, así soy yo, de malas, así soy yo. Pues ese programa de así soy yo, cada vez que usted le da enter, le va a hacer los resultados iguales de así soy yo. Entonces, eso es un programa limitante, eso está registrado ahí. No es que usted sea así, eso se lo inventó usted. Fernando Roca, bienvenido. Sí, bienvenido Fernando. Dice Beatriz Elena, pero lo que hay que pensar es que todo va en evolución, todo cambia. Ahora mismo todo cambió. Reset. En sí. Permanencia, cambios y... Y como dice Beatriz Elena, todos tuvimos que hacer un reset en esta época de pandemia que llevamos ya para 6 meses. Y yo pienso que nos quedan otros 6 meses. Y si no nos reseteamos y no desinstalamos esos programas, pues vamos a afrontar esta situación de una manera crítica, difícil, densa, pues que no va a producir unos buenos resultados ni físicos, ni emocionales, ni mentales. Y yo creo que hasta espirituales van a cambiar, si no ajustamos y actualizamos esos programas. Nos pregunta Fernando, ¿cómo logramos resetearnos, perder los miedos para cambiar? Eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Si al final no te hemos respondido, no. Claro. Entonces, ya dijimos que no son simples pensamientos, que tienen unos circuitos neuronales que están asociados a estas memorias con las que nacimos. Entonces, por ejemplo, en la física cuántica se habla de que si usted lo cree, se crea. Eso habla la física cuántica. Yo le creo a la física cuántica porque es así, porque es la realidad que estamos viviendo siempre está influenciada todo el tiempo por lo que pensamos y por lo que sentimos. Siempre esa realidad, hoy, ahorita, de las 6:17, siempre va a estar influenciado por lo que estemos pensando o por lo que estemos sintiendo. Entonces, aquí les resalto un tema del que ya habíamos hablado antes, y es que donde pones tu atención, pones tu energía. Aunque tengamos estos programas inconscientes, y usted esté pensando, no sé, en la escasez, en la limitación, en lo duro que es esto, pues eso es lo que le va a suceder, eso es lo que va a correr, eso es lo que usted va a experimentar. Entonces, reseteémonos, cambiemos esa parte, Esos programas inconscientes siempre van a encontrar el modo de operar, el modo de activarse, el modo de prenderse. Entonces, hay que hacer un update, hay que hacer una actualización del tema. Y una cosa importante que hablábamos también ahora es que cuando vamos a reemplazar un programa inconsciente que tenemos instalado en nuestro interior, queda ese vacío, pero hay que reemplazarlo por algo que nos vaya a permitir lograr lo que queremos. Es decir, no podemos dejar como el hueco que no nos permita ejecutar la acción que queremos. Sí. Le damos un saludo a César Uribe desde Chicago. César, un abrazo grandísimo, hermano. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Un abrazo. A la doctora Mariluz, por favor, otro abrazo. Gracias por estar acá. Mire, les voy a hablar en números para que entiendan la importancia de los pensamientos. Los sentimientos son 100 veces más poderosos a nivel energético. Los sentimientos. Y 5000 veces más poderosos magnéticamente que sus pensamientos. ¿Esto qué quiere decir?
que usted magnéticamente, es decir, la capacidad que usted tiene de atracción es como si usted fuera un imán, entonces a ese imán se le van a pegar las cosas. Ese magnético por lo general tiene que estar, es que me estoy saliendo del lenguaje, tiene que estar siempre arriba. Entonces, esa capacidad que tiene de atraer las cosas es 5000 veces más poderoso que lo que usted piensa. A ver si entendí. Entonces es que si yo pienso algo, pero realmente no lo siento, pues no voy a traer lo que quiero. Exactamente. Okay. No basta con pensarlo, tiene que sentirlo. Okay. Usted puede, no sé, estar en una situación crítica, difícil o alegre y puede decir, por ejemplo, ay no, qué mamera, cuando por dentro está que se revienta de la alegría. Eso lo percibe la gente porque es que por los poros se nos sale lo que sentimos. O sea, no es suficiente pensarlo, sino sentirlo y además sentirlo irradia más que pensarlo. Claro, entonces esas dos frecuencias, el energético y el magnético, tienen que estar alineadas. Por lo general tenemos el energético, es decir, las pilas bien cargadas, pero el magnético está abajo. Lo que hay que hacer en terapias, por ejemplo, es alinear estas dos frecuencias. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, leía a una autora española que se llama Ana Jaraba y ella escribía en su libro la palabra responsabilidad con H. Entonces sonaba como, o se veía como responsabilidad. Antes de la A le ponía la H. Y eso me causó un buen impacto y una anécdota porque es eso, es como necesitamos afinar ese programa. ¿A partir de qué? De nuestras habilidades. Okay. De esas habilidades que tenemos para enfrentar la vida personal, la vida emocional, la vida familiar, la vida laboral. Tenemos que saber, tenemos que explotar, tenemos que entrenarnos en estas habilidades, que son las habilidades como la comunicación, como la resolución de conflictos, como la empatía, como el manejo de crisis, etc. Entonces, uno tiene que estar entrenado en esas habilidades para poder tener como la capacidad de resetear ese programa y de cambiarlo. Eso es lo que hay que hacer. Y digamos que esos programas inconscientes, para responder, digamos que la pregunta de Fernando, digamos que confiamos mucho en los métodos holísticos y entre esos está la meditación. La meditación no es, digamos que un refugio. Cuando nosotros realmente conectamos la meditación con nuestra espiritualidad, vamos a poder identificar a través de ella muchos de los programas inconscientes que tenemos en nuestro interior, que a veces ni siquiera nosotros pues se nos habían pasado por la mente, porque la meditación te ayuda a conectar como cuerpo, mente, espíritu, respiración. Entonces al tener todo eso alineado como lo mencionaba Miguel, pues seguramente vas a tener mucho más intuición para detectar claro. Eso. Y es que en esos estados meditativos o contemplativos, más bien, es donde encontramos esas respuestas. Porque es que meditar no es estar en blanco, quiero que lo tengan claro. Ustedes pueden meditar basados, por ejemplo, voy a ofrecer esta meditación para saber cuál es el programa que me bloquea con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mi jefe. Y se sienta a meditar en su jefe, en su mamá o en su papá. Ahí es donde va a encontrar la respuesta. Exacto. Y seguramente apenas termina se va a estar con esa respuesta que estaba buscando. La respuesta puede ser el simplemente hecho de identificar cuál es el programa, no qué hacer. Sí. Porque lo importante es tener la información primero, qué es ese programa que me está bloqueando. Cuando tengas información acá, ahí sí puede ejecutar y tomar una decisión de lo que va a hacer con esto. Entonces, como les decíamos, lo más importante es que identifiquemos desde la raíz para poder transformar. Eso también nos sirve utilizando la visión profunda, que ya también les habíamos hablado en algunos live anteriores, que es un poco el desarrollo de esa intuición y además es ese ir hacia adentro, el ir hacia verme e identificar dónde está eso que me está generando esa inconformidad. Entonces, visión profunda con meditación seguramente les va a ayudar un montón. Y la otra es hacer un ejercicio mucho más práctico, acompañado de esa visión profunda, por supuesto, en donde
tienen que sentarse a pensar y a identificar qué es eso que yo creo que me limita. Claro. Entonces, pues no sé, tengo miedo de qué dirán, tengo miedo de lo que las personas piensen de mí, o bueno, cualquier otra cosa que consideremos que nos está generando como esos miedos para actuar. Y solo con el hecho de sentarse, hacer el ejercicio, tener que verse y además reconocer, ya están dando un paso inmenso, ya están soltando un montón de cosas y pues esto es un trabajo continuo, o sea, esto no es que un día llegué, solté algunas cosas y ya listo, estoy listo de aquí en adelante para nunca más volverlo a hacer, no, o sea, esto es una cosa de esfuerzo, de trabajo, de persistencia, de perseverancia, Claro. de todo lo que les hemos venido hablando en los lives. Además de los ejercicios que les deja María todos los lunes, ahí en esos ejercicios también pueden encontrar respuestas para esos programas obsoletos que todos tenemos. Además de esa meditación, además de estar en plena conciencia, además de practicar mindfulness, también pueden haber otras herramientas como, no sé, una ayuda especializada. En las terapias de Reiki se pueden cuadrar esas memorias. Entonces hay diferentes métodos en los que podemos intervenir para descubrir esos programas. Una vez descubiertos, la cosa empieza a fluir. Y lo más importante es que nosotros les damos las herramientas, pero debemos, pues ustedes mismos son quienes las aplican y las practican. Solo a través de la práctica, y por eso yo se los decía en el ejercicio de esta semana, a través del entrenamiento es que lo logramos. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de esta semana, que es cómo, digamos, controlar hábitos negativos o pensamientos negativos, pues si yo lo hago una vez cada 1000 años, pues no me va a servir, pero si yo lo hago cada vez que me doy cuenta que estoy cayendo en esa repetición, pues seguramente me voy a dar cuenta que la evolución va a ser inmensa. Sí. Entonces necesitamos entrenarnos, porque si no, no lo logramos. De acuerdo. Beatriz Elena nos dice que esos ejercicios son para aprender a ver y a meditar. Sí, tienes toda la razón, Beatriz Elena. O sea, el tema a través de la meditación es poder ver, pero como digo yo, es poder ver con esto. Entonces, porque como era que decía en un post que teníamos, el corazón, no, la mente sabe, no, la mente piensa, pero el corazón sabe. Entonces, créanle a abran su espectro de la intuición, que es sabio, ese espectro de la intuición es sabio. Saludamos a Oriana Reynoso, vaya, qué milagrazo, mi querida Oriana, un abrazo para ti. Bueno, quiero contarles algo de lo que aprendí en mi maestría de psicología, y es que también tenemos una memoria emocional. Entonces, todos nuestros recuerdos más vívidos están asociados a emociones intensas, ya sean negativas o positivas. Entonces, esa memoria afectiva también existe. Y se ha planteado, por ejemplo, que en esas memorias se recuerda más el estado fisiológico en el que uno estaba que los mismos hechos. O sea, lo que sentiste en el momento. Lo que sentí, mira, les voy a contar un ejemplo. A mí, hace muchos años, cuando yo trabajaba en agencias de publicidad, me atracaron y me robaron un carro. Yo no recuerdo los hechos porque estaba muerto el susto. Y tengo una imagen muy borrosa de lo que pasó en esos momentos cuando me robaron el carro y me sentaron en la parte de atrás, me apuntaron con unas armas, bueno, fue terrible. Pero recuerdo justo en ese momento cómo estaba mi cuerpo en ese momento, y qué pena que se lo diga aquí coloquialmente, pero estaba cagado del susto. Yo no recuerdo cuántos eran, ni qué me decían, ni si de verdad me sacaron plata o no me sacaron plata, pero recuerdo mi estado fisiológico y el miedo en el que estaba porque me estaban apuntando con un arma. Entonces, así como esta experiencia negativa me pasó y recuerdo el estado fisiológico, pues también tengo otra que me surge en este momento, y es como yo le pedí la mano a María. Estábamos en una playa, estaba en compañía de mi hija y estábamos caminando, y recuerdo muchísimo que me sudaban las manos del nerviosismo. Entonces recuerdo mucho eso,
Ok. Eso, mi estado Más fisiológico. que las palabras, más Más, que cualquier no, cosa si no es por el video, no me no acuerdo. recuerdo las palabras porque mi hija me filmó, pero sí recuerdo mi estado fisiológico. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado y quisiéramos que nos inscribieran en el mail. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado con estas memorias, con estas cosas que les suceden? La Juanca. Juan Carlos, un abrazo. Entonces, pues por eso es que, por ejemplo, suspiramos, porque nos acordamos de algo, ya sea positivo o sea negativo, pero ese suspiro lo que nos lleva a experimentar es esa, que pena la redundancia, experiencia del pasado. A eso es a lo que nos lleva ese suspiro. Y en general, concluyendo, digamos que la idea que queríamos traerles hoy y como la conciencia de la existencia de esos programas inconscientes y cómo nosotros mismos nos podemos acercar a poderlos identificar y apagar todos esos problemas que tenemos de raíz. Lo que queremos nuevamente es invitarlos a la autoobservación. Si no tenemos visión profunda, si no vamos hacia adentro para poder identificar estas cosas, pues difícilmente vamos a poder superarlas. Digamos que no existe, como decía Miguel, y como hoy en el post que les pusimos en Instagram, una varita mágica que me vaya a solucionar esas cosas. Lo tengo que hacer yo a través de mi autoobservación. Sí, eso es cierto. Y en general es como recordar que la herramienta de la plena conciencia nos ayuda a conectarnos con la vida misma, es decir, a no vivir en automático, a no actuar desde el inconsciente y en reactividad hacia las cosas. Sí, yo leía, por ejemplo, que, no sé si el número esté bien, pero leía que el 95% de las cosas que hacemos, las hacemos desde el inconsciente. Entonces, por eso muchas veces, no sé, se nos pierden las llaves, porque seguramente mientras estábamos haciendo otras cosas, pues no nos acordamos en dónde las pusimos. Yo, cuando eso nos pasa, porque también nos pasa, yo le digo siempre a Miguel, tratemos de hacer conciencia de cuáles han sido como las acciones y al final encontramos dónde están las llaves, porque pues Claro. es como recordar con conciencia qué estamos haciendo. Entonces, es como invitarlos a dejar de vivir en automático. Sí, sí, sí. ¿Qué? Estoy leyendo una historia de Beatriz hablando también de un robo. Yo quedé paralizada de miedo cuando me encontré con un ladrón cara a cara. Fue tanto el pánico de los dos que el ladrón dio la vuelta y salió corriendo, mientras yo estaba paralizada viendo cómo... Sí, 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 claro. Uno recuerda siempre ese estado fisiológico. Entonces, lo que realmente necesitamos es poner atención cuando se corra ese programa, porque es que ahí es donde nos damos cuenta. Pero para darse cuenta tenemos que estar en plena conciencia. Y ese programa se activa y es como un testigo del carro. ¡Pim! Póngale cuidado al testigo del carro cuando se prenda y ejecútelo de otra manera. O por lo menos diga, ya sé cuál es el tema. Exacto. Y conéctese con lo positivo, con el bueno. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo para reemplazar ese estado de programa que me está generando la limitación? Sí. Claudia, un abrazo grandísimo. Poner atención. Así es poner atención. Mire, acuérdense del ejemplo de la hoja de Word que les puso María. El error no se corrige en la hoja, se corrige en el programa, en el original, en el computador. Correcto. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, como nos decía mi mamá al principio, Beatriz Elena, es que, me parece muy raro decirle Beatriz Elena, es que debemos desaprender para aprender nuevas cosas. Y eso es, yo creo, lo que nos ha pasado a todos en este tiempo. Todos hemos desaprendido algo y todos hemos construido nuevos aprendizajes, nuevos hábitos y nuevas cosas. Sí, claro, por supuesto, a veces nos volvemos a aburrir, volvemos a sentir como venga, pero cuando vamos a volver a como empezar nuestra vida normal. Pero seguramente este año a todo el mundo le dejará un gran aprendizaje. Y lo importante de ese aprendizaje, pues fue que la gran mayoría de todos nosotros lo hizo desde un lugar distinto, desde otra óptica, desde otro escenario, que fue su casa, porque su casa se convirtió en su oficina, su casa, su guardería, su
escuelita, su colegio, todo se convirtió en la casa. Entonces, es darse cuenta de que desde otra óptica, desde otra posición, desde otro escenario, se pueden modificar esos programas. Saludamos a Francisco Rubio, mi hermano, bienvenidísimo. Atentos, ¿sí? Hay que estar atentos, hay que estar muy atentos. Exacto. Entonces es preguntarse, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué creencia me está generando ese impedimento? Entonces es eso, es autoobservarnos finalmente. Sí, entonces esperamos haberle dado una respuesta a Fernando Roca, pero es eso, Fernando y todos, es autoobservarnos, es volver a lo que ya habíamos hablado. En esa autoobservación se vale un cambio de dirección, es decir, se vale un reenfoque, es tener esa capacidad después de reenfocarnos, de adaptarnos, de ser flexibles a esos cambios. Y lo más importante, porque ahí ya reconocimos muchas cosas, pero lo más importante es ejecutar, es entrar en acción, porque ya pusimos atención, como decía Francisco Rubio, ya estamos atentos en el tema. Si ya estamos atentos, lo único que nos falta es salir, dispararnos, ejecutar, hacer, accionar. Es creernos capaces de lograr todo eso. Claro, ahora, dice aquí Beatriz Elena, sin poder huir, ¿no? Claro, no se trata de hacer para huir, no, se trata de hacer para hacer. Claro, y esta situación no podemos huir de ella, o sea, la tenemos que vivir y la tenemos que vivir todos, con las circunstancias que sean. Entonces, pues finalmente, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Bueno, pues los dejamos con esos tips. Para nosotros ha sido un placer siempre estar con ustedes. A la gente que nos está viendo por Instagram, bienvenidos. Bienvenidísimos. Déjenos saber cómo fue la transmisión, cómo nos vieron, si nos escucharon bien, si nos vemos bien en el encuadre, porque es que aquí tenemos como 2 cámaras, 3 cámaras prácticamente. Chévere saber por Instagram cómo salió el tema, porque sabemos que por Facebook, pues aquí el formato es totalmente diferente. Muchas gracias a todos por su presencia, como siempre. Recuerden que la buena vibra se contagia. Nos vemos dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Vean los ejercicios de María de los lunes sobre mindfulness. Si practican y se entrenan, lo vamos a lograr todos. Exacto. Bueno, Chao. buenas noches. Cuídense todos. Buenas noches. Chao.